Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Nos tiene que interesar lo político y lo administrativo porque hasta el aire que respiramos tiene que ver con esas decisiones. Bueno, aquí vamos a tener otro ejemplo más de lo importante de saber además qué es lo que hacen las diferentes ramas del poder público. Un alcalde, para el caso con que vamos a empezar hoy, un alcalde es elegido por la comunidad, en este caso el alcalde de Apartadó. Lo elige en unas elecciones como las del 29 de octubre del año pasado. Se supone que ese alcalde, como candidato, debe respetar unas normas. Si esas normas no las respeta, normas de carácter electoral, entonces después va a ocurrir lo que le está ocurriendo al alcalde de Apartadó, a quien el Tribunal Administrativo de Antioquia le ha declarado la nulidad de su elección en primera instancia. Estamos hablando de Héctor Rangel Palacios. ¿Por qué? Para ello hemos invitado al doctor José Vicente Sánchez, abogado especialista en Derecho Electoral. Doctor José Vicente, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Mi querido doctor Roger, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy Muchas bien, con gracias. todo gusto. Bueno, Gracias a usted por venir aquí para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en este caso específico del alcalde de Apartadó. Entonces, Tribunal Administrativo de Antioquia dice en primera instancia se declara la nulidad electoral por doble militancia. Primero, ¿qué es eso de la doble militancia? bueno, la doble militancia nace cuando ningún ciudadano colombiano puede pertenecer simultáneamente a más de un partido político con personería jurídica. Entonces, no puede estar allá ni acá. Es una persona que tiene que tener una militancia dentro de un partido y si quiere tener una militancia en otro partido debe renunciar al primero para poder pasar a la militancia del otro partido. Ajá. Y en el Para los, caso del doctor José Rangel, ¿se presentó por qué partido y qué otro partido supuestamente estaba apoyando? Se presentó mediante una coalición, él hacía parte del Partido Liberal, se presentó en Sí. una coalición, esa coalición fueron varios partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos que lo apoyaron y después hay una adhesión. Esa adhesión es una figura jurídica electoral que le permite a grupos significativos de ciudadanos o a partidos políticos adherirse a un programa de gobierno de determinado candidato a cargo uninominal, llámese alcaldía o gobernación. Se unieron el Partido Liberal y el Partido Libres, no, el Partido Independientes, Independientes. Independientes, esta figura y todo este grupo de personas que tenían listas para consejos municipales o asambleas departamentales apoyaban la candidatura de él a la alcaldía. Pero él tenía la posibilidad única y exclusivamente de mencionar o de adelantar apoyo a los que le pertenecían a quien le dio la bala a él o al partido donde él militaba. Se Ya. extendió apoyar, según el Tribunal Administrativo de Antioquia, en apoyar a unas candidaturas, sabiendo que su partido, del cual él pertenecía, también tenía aspirantes a esa misma corporación pública, lo Sí, que lo señor. hace, lo que lo hace doble militancia por una llamada por el Consejo de Estado en apoyo. Este Sí, apoyo señor. puede ser directo o puede ser indirecto. En este Sí, caso señor. es apoyo directo y casi indirecto en el sentido de que eh, en la hoja, en el muro que tenía uno de los candidatos o dos de los candidatos a la Asamblea Departamental por otro partido, él les escribió haciéndoles un saludo. Eso permite que incurra en la doble militancia porque es
un apoyo indirecto a que Sí, la señor. gente tira Muy, ese del muro pueda apoyarle también. está claro, muy bien. Entonces, el Partido Independiente es que ya no es partido porque el Consejo Electoral le acaba de Consejo de quitar la Estado. personería jurídica. En ese momento era un adherente, no era coalición. Esa es la diferencia. Cuando el partido o los partidos y movimientos más grupos significativos de ciudadanos conforman una coalición, son varios. Ahí no hay ningún problema y él puede mencionar Partido Liberal, Partido X, Partido Y y grupo significativo de ciudadanos, más la gente que esté aspirando a las corporaciones públicas, en este caso al Consejo de Apartado, con tranquilidad. Pero cuando es un partido en ese momento o grupo significativo de ciudadanos adherente que adhiere, no es de coalición y eso hace la diferencia. No puede mencionar en apoyo a los candidatos al Consejo de Apartado de ese partido o movimiento que adhiere. Esa es la gran diferencia entre coalición y No, adhesión. no, inclusive en las coaliciones yo no puedo apoyar si el partido que me entrega a mí el aval principal tiene lista, por ejemplo, para el consejo. Yo no podría apoyar otros Ah, consejeros que de ellos mismos, más grave inclusive en la todavía. coalición. Que quede claro eso. Claro, Claro, permítame, más grave todavía eso. O sea, pongamos el ejemplo. A mí me da la aval el Partido Liberal, caso de José Rangel, y José Rangel Palacio Rodríguez, y resulta que el Partido Liberal tiene sus candidatos al Consejo y a la Asamblea Departamental de Antioquia. Yo a ellos sí los puedo nombrar, a ellos sí los puedo apoyar, pero los otros, aunque hagan parte de coalición, otro partido, cualquiera, no voy a decir nombre de partido, u otro grupo significativo de ciudadanos, a pesar de que esté haciendo parte de la coalición, no puedo mencionarlo. Ah, bueno, y sí, o sea, yo le iba a preguntar a usted, mencionarlo sí lo puede mencionar, lo que no puede hacer es pedir el apoyo popular para que voten por ya, esos candidatos. allá voy, pero es que eso es como muy delgadito, así como una línea muy delgadita. El Consejo, que es la segunda instancia, estamos hablando del Tribunal Administrativo de Antioquia, que decide en primera instancia Perfectamente. revocarle esa elección a Héctor Rangel Palacios Rodríguez. Ya viene el Consejo de Estado, pero me parece pues que le pegan de una línea muy delgadita. Una cosa es mencionar cuando se demuestra que lo está apoyando. Precisamente es lo que sirve ese comunicado, ese llamamiento, esa amistad, para que el candidato diga, si ven, si se dan cuenta que el candidato a la alcaldía me apoya, entonces pido a todos los del municipio me apoyen en esa campaña a la asamblea departamental. Se usa o lo utiliza. Eso es lo que se llama un apoyo indirecto. Y el apoyo directo es cuando efectivamente el candidato solicita el voto para ese candidato de una lista ajena, sabiendo que su propio partido tenía lista para la Asamblea Departamental. Muy bien. Los partidos que acompañaron a Héctor Rangel Palacio, de acuerdo con lo que estamos leyendo acá, eh, fueron, o los que lo avalaron, fueron los partidos políticos, Partido de la Unión por la Gente, Partido de la U, Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Partido Maíz. Colombia Renaciente, Alianza Verde, Alianza Social Independiente ASI, mediante un acuerdo de coalición que se denominó Unidos por la Vida. Adhirieron entonces, que aquí está la precisión, yo estaba mencionando como ejemplo el Partido Liberal, pero en realidad el Partido Liberal adhirió y lo mismo que el Partido Independientes. Como quien dice, estos dos partidos, el Liberal e Independiente, son los que ponen en la cuerda floja a Héctor Rangel Palacio Rodríguez. Sí, mencionó con intención de apoyo a cualquiera de sus aspirantes a las corporaciones públicas, dígase Consejo Municipal de Apartado o Asamblea Departamental de Antioquia. Asamblea Un corte Departamental. para ya regresamos. En Sabaneta, la seguridad y el orden son el ADN de nuestra gestión. Durante nuestro gobierno hemos destacado la importancia de mantener un entorno seguro y ordenado para todos. Trabajamos incansablemente para garantizar tu tranquilidad y bienestar.
No te preocupes, en nuestra ciudad puedes confiar en que tu seguridad está en las mejores manos. Secretaría de Seguridad. 207 cámaras que sirven para monitorear constantemente distintos sectores de la ciudad. Implementamos la campaña Equidad de Género por la seguridad de las mujeres en el transporte público. Secretaría de Gobierno. Aumentamos en un 40% el presupuesto designado para la mesa de víctimas. Realizamos 2.207 acciones de operatividad con los gestores de espacio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, aprovechamos la conversación con el doctor José Vicente Caicedo, quien es abogado especialista en Derecho Electoral, para preguntarle, ¿usted cree que está bien lo que pasó con partidos políticos que antes fueron grupos significativos de ciudadanos? El Consejo Nacional Electoral les otorgó personalidad jurídica, pero el Consejo de Estado luego se las quitó, como creemos el de Federico Gutiérrez e independientes, el de Daniel Quintero Calle. ¿Eso está bien? O como algunos dicen, ahí hay mano política metida. Bueno, bien, es que es una transición que han hecho en el Consejo Nacional Electoral de tiempo atrás, después de los acuerdos de paz que se suscribieron entre las FARC y el gobierno nacional. Ahí se determinó que todos los partidos políticos que obviamente sufrieron alguna o desaparecieron del plano electoral y político a causas de amenazas o de violencia, pudieran otorgarles de nuevo la personería jurídica. Así fue como inició con el proceso de entregar la personería jurídica al nuevo liberalismo de para adelante, Salvación Nacional, Verde Oxígeno, Partido Comunista Colombiano, etc. Y otra de las condiciones fue el otorgamiento de la personería jurídica al partido Movimiento en su oportunidad, que avaló la candidatura presidencial de Petro en el año 2018, que Colombia Humana, al cual, habiendo obtenido una gran cantidad de votos en la primera y segunda vuelta, etcétera, y él por posicionarse en el Congreso y estando en el Congreso y teniendo una curul en el Congreso, otorgada por el Estatuto de la Oposición del año 2018, se le era merecedor de tener la personería jurídica y así se lo entregaron. Obviamente, también aparecieron otros, como fue el Partido de los Decentes, el Movimiento de los Decentes o Coalición de Decentes, que presentó una lista al Congreso de la República y la lista obtuvo una mayoría de votos, pero fue una alianza entre varios partidos y a cada uno le entregaron por aparte su personería jurídica. Viendo así las circunstancias, algunos partidos o movimientos significativos de ciudadanos que apoyaron en adhesión a unas candidaturas y lograron que ese candidato llegara al Congreso de la República, pues tenían la participación en el Congreso, les permitían que les entregaran personería jurídica y eso sucedió. Entonces a varios el Consejo Nacional de Otorgar se los entregó por el fenómeno suscitado por la adhesión, pero que efectivamente hubieran logrado una curul en el Congreso de la República, y así es como se las entregaron, inclusive con el doctor Cristo, exministro también de la Nación, se lo entregaron, y el Consejo Nacional, el Consejo de Estado, por demandas presentadas por una doctora prestigiosa, diciendo que había que cumplir era con la Constitución, que no había que otorgar personería jurídica porque ellos no presentaron listas al Congreso que obtuvieran mínimo el 3%, como el acto legislativo 01 del 2009 había determinado que se hiciera, pasando del 2% al 3% en su oportunidad. El Consejo de Estado determinó que sí, que efectivamente esa era una de las maneras, y era la única vía para que se obtuviera la personería jurídica, y se la revocó. Claro. Eso hace pues contrapeso a lo que se había hecho anteriormente con otros partidos políticos, y en especial, por ejemplo, el que otorgó la sentencia de la Corte Constitucional, que bienvenida sea,
le dio la posibilidad a unos partidos que se extinguieron que volvieran a tener curso, como el del expresidente Sí, Andrés Pastrana, como el de el, obviamente de Salvación Nacional, que como no recordar a claro. Álvaro, Álvaro Álvaro, Gómez Hurtado sí, y a su hermano sí, señor. Enrique, etcétera. Bien, Muy bien. entonces a ver si se los otorgó. Vamos a ver, este es casi un choque de trenes posteriormente, Sí, porque me imagino que estos partidos que les quitaron la personalidad jurídica les asiste el derecho que tienen para interponer las acciones de claro. tutela respectivas porque violan unos derechos, supuestamente unos derechos políticos por haber tenido personalidad jurídica, y a otros les han otorgado el derecho a la Sí, igualdad señor. también. Entonces, cuando usted dice choque de trenes, entonces refiere a, frente a la acción de tutela de estos ex partidos por ahora, es la Corte Constitucional la que debe contradecir o no al Consejo de Estado. Dos Sí, altos tribunales, dos altas cortes. es que Entonces, aquí, eso sucedió, perdóname, Roger, que te interrumpa. Eso sucedió cuando se solicitó la personería jurídica del nuevo liberalismo. La solicitó ante el Consejo Nacional Electoral, se la negaron, la pidieron ante el Consejo de Estado, se la negaron, apelaron ante el mismo Consejo de Estado, se la apelaron, y ahí fue cuando interpusieron la acción de ajá, tutela que llegó a la Corte, y la Corte tumbó perfecto, todo lo dicho por el Consejo de Estado y Consejo Nacional Electoral, ajá, inclusive le otorgó la potestad al Consejo ajá, Nacional Electoral según el principio de ius communis, que es estar en iguales o similares condiciones a otros partidos para que les entreguen la personería jurídica y no tuvieran que acudir ante la Corte Constitucional, sino ante el Consejo Nacional Electoral. sí, señor. En todo caso, iba a decir yo para terminar este segmento, ahí unos mensajes, que ese fue así de manera muy sencilla el argumento de Luis Humberto Guidales, el director de la Veeduría de Transparencia Electoral, quien fue quien demandó, voy a poner el ejemplo de los dos partidos aquí más importantes que perdieron su personería, que son Creemos de Federico Gutiérrez e Independientes de Daniel Quintero. Este primero, Creemos, él invocó el hecho de haber tenido coaliciones o adhesiones, más bien, adhesiones durante las elecciones al Congreso, y que apoyó a Paola Arguín, por ejemplo, pero no participó con su propio candidato en las elecciones al Congreso. Y con independientes igual, apoyaron a candidatos de la Colombia Humana y el Pacto Histórico, pero no participó con candidatos propios a las elecciones legislativas. Por tanto, no fue posible medir ese rasero que constitucionalmente dice que debe tener una votación del 3% en las elecciones al Congreso. No los obtuvieron, pues, por una razón muy sencilla, porque no participaron con sus candidatos propios. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Bueno, nos parece muy importante conocer de nuestro invitado José Vicente Caicedo, especialista en Derecho Electoral, su pensamiento a propósito de este episodio en el que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral hacen una ponencia, presentan una ponencia para que sea investigado el presidente Gustavo Petro, porque su campaña a la presidencia de la República no respetó los topes de financiación, e incluso que hubo financiación ilegal. He allí que hay la presencia de una persona que es de manera muy notoria miembro de un partido de la oposición, que es el Partido Centro Democrático. ¿Cuál es su opinión con este contexto, doctor José Vicente? Bien, ese auto salió ayer del Consejo de Estado, donde le piden al Consejo de Estado destituya al presidente de la República por el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia. El Consejo de Estado dice que no tiene la jurisdicción para poder hacer dejar por fuera del cargo público al presidente de la República, y que esa jurisdicción la tiene la Comisión de Acusaciones, aplicando el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, donde cuando se violen topes electorales,
sea la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, la Cámara de Representantes, quien lleve esa ponencia a la sala plena de la misma Cámara de Representantes para que se acuse ante el Senado si es aprobado en la Cámara. Una vez apoyado o una vez se haga la acusación en el Congreso, hay que dirimir del cargo al señor presidente de la República. Esa es la primera acepción. La segunda acepción es que tanto el presidente como la vicepresidente tienen la posibilidad, ambos en un solo conducto, de salir ambos del cargo. O sea, no lo que se había pensado por algunos juristas de Colombia, de que el hecho de que si Gustavo Petro perdía la presidencia, la vicepresidenta asumía la presidencia. No, van por el mismo conducto ambos, porque ambos conforman un solo cuerpo electoral según el Consejo de Estado. Claro, porque es que estamos hablando de la campaña Una presidencial, fórmula que es la misma presidencial. fórmula. Perfectamente, así ya lo estableció ayer el Consejo y además, adicionalmente, le dio la potestad efectivamente de la investigación sobre violación de topes al Consejo Nacional Electoral. O sea que Ah, la pretensión de la semana pasada del abogado del presidente de la República en solicitar la nulidad de todo lo actuado, pues carece de todo sentido. pero entonces, a ver, la investigación no es del Consejo Nacional Electoral, eso lo entendí. La investigación sería de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el tema electoral y de pronto el de la Corte Suprema de Justicia para el presidente y vicepresidente en el caso de que haya, desde el punto de vista penal, ilegalidad como se plantea en la financiación. No necesariamente, ahí lo dice. La investigación, quien tiene la facultad de hacer la investigación para adelantar un proceso administrativo sancionatorio contra el presidente de la República o cualquier campaña que haya en el país, es el Consejo Nacional Electoral. Lo que haya Ah, investigado el Consejo Nacional Electoral sí se dará traslado para que sirva esas pruebas en la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, para lo que ya. tiene que ver con el presidente de la República exclusivamente, mientras que Ujú. la investigación se sigue en el Consejo Nacional Electoral, donde ya hay una ponencia para iniciar un proceso de enjuiciamiento a esa campaña política que también sirve para ser trasladada a la Fiscalía General de la Nación, lo que tiene que ver con los demás actores de ese delito de violación de topes electorales, que es el gerente, el auditor, bueno, en fin, todos los Ya. demás que hagan parte de esa organización. O sea que está en Más, el campo político, hablando además, de el Consejo Nacional Electoral, donde hay dos magistrados que fueron los de la ponencia, que están obviamente en contra del presidente Gustavo Petro, digamos de manera muy sencilla, pero son son 10, pero uno no vota, que es el de comunes, 9 los que participarían, de ahí hay 3 que son de pacto histórico, entonces ahí va a estar, en esa cancha, va a estar la decisión. Una decisión lo que pasa, política. lo que pasa es que esta decisión no es política, es una decisión que se ajusta a precisamente a esas pruebas que lograron los dos magistrados ponentes obtener y que si esas dan una eh, indicio grave o de que se violó los topes electorales tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, definitivamente entran unas sanciones de carácter económico y unas sí de carácter político, porque es impedir que esta misma coalición pueda presentar candidato presidencial para las siguientes elecciones, si Bueno, resulta castigada. pues Pero sí, señor. obviamente sirve y ya no es tanto en mi parecer, sino ya hay unas pruebas Listo. que han sido Muy bien. categóricas. Perdóname, la interrumpo. La interrumpo que no acaba el tiempo. Sí, tiene que ser en derecho. Es lo ideal, que sea en derecho. Pero cuando yo digo lo político es porque todo el mundo sabe que es un organismo muy político. Ojalá realmente sea en derecho y que se demuestre la decisión que se tome. Doctor José Vicente Sánchez, especialista en Derecho Electoral. Gracias por estar con nosotros aquí en Sinergia Informativa con sus claridades. Roger, muchas gracias por la invitación
Un abrazo inmenso y te felicito. Definitivamente el formato de tu programa es fabuloso. Todos los antioqueños deben sentirse muy orgullosos de este informativo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy muy orgulloso porque estoy haciendo una cosa que hay que hacer, es ayudar a entender y ojalá ayudar a construir cultura política para que participemos con conocimiento, con conciencia y sin dejarnos manipular. Muchas gracias. Chao.